Shalom, 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 Javerín, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Para mí es un placer, es un honor estar con ustedes nuevamente. Tengo un compromiso con ustedes para desarrollar ciertos puntos para aquellos estudiantes que quizás no pueden desarrollar diplomados o no pueden estudiar con nosotros en la Universidad Teológica Shalom. El punto que voy a tratar será breve, pero un punto importante, indispensable. Y el punto es, ¿Satanás es mitad hombre y mitad animal? Muy buena pregunta. Es una buena pregunta, hermanos, porque lamentablemente más del 95%, y es lamentable, más del 95% del creyente convencional entiende que Satanás tiene una figura mitad hombre y mitad animal. Eh, Cuando tú estudias lo que son los registros bíblicos desde la cultura rabínica, por ejemplo, o desde las ciencias bíblicas, te darás cuenta que en los textos o en los manuscritos que más se aproximan al original, no encontramos la literatura que confirme la literalidad eh, física de que Satanás es mitad hombre y mitad animal. Es decir, no existen textos bíblicos que fundamentalicen estas teorías. ¿Por qué no existen textos bíblicos que fundamentalicen estas teorías? Porque cuando tú estudias la cultura antigua, cuando tú estudias la historia, yo como historiador, podemos entender que pensar o creer que Satanás es mitad hombre y mitad animal, esto viene de un término llamado antroposomorfismo. Repito, determinar la existencia de un ser maligno antagonista llamado Satanás, mitad hombre y mitad animal, esto se llama antroposomorfismo. Tú dirás, pero ¿qué significa ese término? Bueno, es un término griego que encierra una trilogía de significados. ¿Cómo así? La palabra antropos significa hombre, animal, morfismo, forma, significa algo, una entidad sobrenatural que está compuesto de mitad hombre y mitad animal y asimismo se presenta físicamente. Entonces, el pensamiento teológico de que Satanás es mitad hombre y mitad animal, le llamamos antroposomorfismo. Es bueno que usted aprenda este término, antroposomorfismo, mitad hombre y mitad animal. Entonces, si tú analizas desde el Antiguo Testamento, desde la teología de ese parámetro, te darás cuenta que ninguna entidad física, ningún santo, ningún profeta, nunca tuvo el pensamiento de un ser maligno con estas figuras físicas. Si te vas al Nuevo Testamento o al Nuevo Testamento, te darás cuenta que también en su teología divina tampoco se desarrolla la teoría o la tesis de que Satanás es mitad hombre ni mitad animal. Si te vas a la poshistoria, por ejemplo, a los padres apostólicos, que son los discípulos de los discípulos, ellos escribieron un sinnúmero de documentos literarios y tampoco ellos no desarrollan esa tesis de que Satanás es mitad hombre y mitad animal. O sea que desde el Antiguo Testamento hasta el siglo II, siglo III y siglo II y siglo III, lamentablemente no encontramos ese pensamiento teológico. Y la pregunta es, ¿cómo nace este pensamiento y quiénes lo desarrollaron? Bueno, en primer lugar, esto nació en la Edad Media, en la era medieval. ¿Por quiénes? Por la Iglesia Católica. Cuando se desarrolla la Inquisición, por ejemplo, en ese periodo histórico de la historia de la humanidad, solamente existía lo que es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, para infundir lo que es el miedo a la población indocta, sin conocimientos, a una población convencional, ellos inventaron el pensamiento teológico de que Satanás es mitad hombre y mitad animal. Ahora, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde la Iglesia Católica desarrolló esto? Esto viene del libro llamado La Divina Comedia, escrita por Dante. Oye, qué interesante. O sea, que si tú descargas por Google o tú compras el libro La Divina Comedia escrita por Dante,
que habla sobre el infierno y que Satanás está al fondo del infierno, te darás cuenta que la manera física como Dante presenta a Satanás, ¿cómo es? Lo presenta mitad hombre y mitad animal. Es decir, desde una figura antropomorfista. De tal manera que la Iglesia Católica adopta esto de la Divina Comedia, lo implementa como una doctrina teológica y lamentablemente las iglesias protestantes a partir del 31 de octubre del 1531 es que nosotros los protestantes, incluyendo adventistas, bautistas, anglicanos, calvinistas, luteranos, incluyendo nosotros los pentecostales, lamentablemente hemos adoptado este pensamiento que no tiene fundamento bíblico. Ahora, ¿qué dice la Biblia realmente en cuanto a la figura? Mira, si tú buscas Ezequiel capítulo 28, verso 12 al verso 17, y el libro de Isaías capítulo 14, verso 12, verso 15, te habla de una apariencia física que representa la supremacía de belleza, y esto en teología, de manera particular, yo le llamo el antropocentrismo de Lucifer. ¿Cómo el antropocentrismo de Lucifer? Bueno, el antropocentrismo es una palabra filosófica que determina el centro de toda la creación material. De tal manera que la manera como el Eterno determina la creación de Satanás o de Lucifer, que por cierto, Lucifer es el nombre real de Satanás, no es Satanás, porque la palabra Satanás viene del hebreo Hashatán, que significa adversario. Eso lo voy a explicar en otro video. Pero cuando el Eterno desarrolla, ¿verdad?, cómo fue la creación de Lucifer, determina, hermanos, que la belleza era tan grande de Lucifer que no existía nada creado más hermoso que este ser. Entonces, ¿de dónde viene este pensamiento? De la edad medieval de la Iglesia Católica. ¿Y de dónde la Iglesia Católica adoptó esto? Del libro La Divina Comedia escrita por Dante. Entonces, más del 90 al 95% de mis hermanos convencionales del cristianismo están equivocados concerniente a la figura física de Satanás. Porque existen diferentes teorías. Por ejemplo, una teoría absurda que no tiene fundamento bíblico es aquella que dice que cuando Satanás fue desechado de los cielos y fue cayendo a la parte atmosférica, por cada capa atmosférica que fue cayendo, él se comenzó a deteriorar físicamente y por esa razón él es horrible, con un aspecto, terrible. Y realmente esto no es bíblico y no hay fundamento bíblico. Si tú entiendes que Satanás es horrible físicamente, escríbelo en los comentarios. Si tú entiendes lo contrario, también escríbelo. Pero comparte, dale like y suscríbete, que van a haber muchos videos interesantes para aquellos que no pudieron desarrollar el diplomado en satanología. Para mí es un placer. Shalom Haverín. Hasta la próxima.